Hablábamos ayer de las tres notas definitorias de la pobreza, que son, primero, no tener nada como propio, segundo, no usar nada sin permiso, y tercero, vivir pobremente. En ese vivir pobremente recordábamos un poco la oblación de sí que trae San Ignacio en los ejercicios. Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda delante vuestra infinita bondad y delante vuestra Santísima Madre y de todos los ángeles y santos de la corte celestial, que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, de imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza, así actual como espiritual, queriéndome vuestra Santísima Majestad elegir y recibir en tal vida y estado. Esa que llama así San Ignacio se viene llamando en los ejercicios espirituales, en la tradición de los ejercicios espirituales, se viene llamando oblación de sí, hace hincapié en esto, en que debemos abrazarnos con la pobreza, desearla y pedirla en su doble vertiente de pobreza actual y pobreza espiritual. La pobreza actual, ya lo hemos dicho, en qué consiste. Vamos a seguir viéndola hoy un poquito a cuenta de estas dos reglas que nos faltan. La regla 34 y 35 de este capítulo 7 que habla de la pobreza. Estoy un poco aquí despistándome porque estoy buscando lo referente al voto de pobreza que traen ustedes en las constituciones para leerlo primero, porque habla del voto y virtud de pobreza. Y claro, habla de la pobreza actual, de que la renuncia voluntaria de los bienes temporales es condición esencial para seguir al Señor, porque la puso Él. El que no renuncia a todo no puede ser discípulo mío. Y como decíamos ayer, por esa pobreza participamos de la pobreza de Cristo, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Ese voto de pobreza hace a la religiosa llevar una vida pobre de hecho y de espíritu, o sea, la pobreza actual, de acto, de facto, de hecho y de espíritu. Esforzadamente sobria y desprendida de las riquezas terrenas, renunciando a usar y disponer lícitamente de cosa alguna temporal sin permiso de sus legítimas superioras. Después baja a cuestiones jurídicas de qué se hace con los bienes, después de la profesión, de cómo se administran, de cómo se usan las cosas, de que el hábito y el ajuar y la comida sean pobres. Y dice el número 34, después de haber dicho en el 33 que cuanto más pobre sea la casa, más rica tiene que ser la capilla, dice el número 34, que para conseguir el desasimiento perfecto, fuera de las prendas y objetos necesarios, la religiosa no podrá tener ninguna cosa. Como eso que tiene es prestado, debe cuidarlo mucho, debe devolverlo. Siempre nos enseñaban a dejar las cosas o a devolverlas, no como te las has encontrado, sino mejor. Si a ti te prestan un libro
y tiene alguna hoja rota o despegada, tú cuando lo devuelves lo has pegado, lo has forrado. Esos son detalles de gratitud a quien te lo ha prestado. Y cuando te tienes que encargar de la cocina o de la ropería o de la enfermería y hay traspaso de oficios en el convento, cuando lo devuelves tratas de devolverlo mejor de lo que te lo has encontrado, porque no es tuyo. Pues bien, esto es lo que toca a la pobreza actual. Y después hay un punto, que es el tercero, del capítulo tercero, que habla de la pobreza como virtud. El voto de obediencia nos asemeja a Cristo obediente hasta la muerte y nos hace abrazarnos con espíritu de fe y amor a Él. Y por el voto de obediencia, la religiosa, por el voto de pobreza, la religiosa no solo se desprende de las cosas, sino se desprende de sí misma. Y este es el punto de la pobreza espiritual. Vamos a ver ahora la regla 34. Ninguna tenga el uso de cosa propia como propia, y todas reciban con devoción y amor las privaciones que como a pobres de Cristo pudieran sobrevenirles, persuadiéndose cada una que debe ser para ella lo peor de la casa por su mayor abnegación y provecho espiritual. Miren, un pobre, por pobre que sea, tiene algo que no es prestado, tiene algo que no debe devolver, aunque solo sea la ropa que lleva encima. Un religioso no. Un religioso lo tiene todo de la comunidad, todo prestado, también la ropa que viste. Entonces, ¿eso a qué debe llevar? La conciencia de que lo de fuera es como lo de dentro, o sea, como mi inteligencia, como mis cualidades, son todas prestadas. También lo que tengo fuera es prestado. ¿A qué tiene que llevar esto? A un abandono ilimitado, totalmente confiado, alegre, sereno en la divina providencia. El pobre quiere ser más pobre para sentirse, para gozarse más colgado de Dios. Se trata de despojo. Este es el ideal de la pobreza evangélica. Y la pobreza es una virtud que está como decimos, está en la ropa, está en las oficinas, está en la comida. En fin, ninguna religiosa, por pobre que viva, come tan mal como comió la Santísima Virgen. Ninguna tiene la cama tan incómoda que tuvieron ella y el Niño Jesús y San José, la Sagrada Familia. Y ninguna, cuando tiene que ir de viaje, lo hace de la manera tan mortificada, tan incómoda como Jesús por Palestina. O sea, nuestra pobreza es una pobreza muy asegurada, es una pobreza, digámoslo de una vez, un poco cómoda. Es una pobreza que no duele. En los conventos se ha pasado hambre. En los años después de la guerra se ha pasado hambre en los conventos, pero es que se pasaba hambre en las casas todas, de donde se viniera. No es que se pasara hambre por ser monja, aunque por ser monja se pasaba un poco más. Pero a mí a veces alguna comunidad me ha contado, mire usted, teníamos una bienhechora, y como éramos 20, los días de fiesta nos traía 10 naranjas. Y decía, ahí tienen ustedes el postre, media naranjita para cada una. Bueno, pues hoy les regalan muchas cosas.
de comida. Con muchas tengan cuidado que no hay que comerlas. Cuando son procesadas y dulces y de esas cosas procesadas que vienen envueltas en celofán y son de química, eso no lo coman. Pero, en fin, cuando son cosas medio naturales, aunque hoy natural no hay nada, porque es todo de abonos y de cosas, pero les regalan muchas cosas y luego tienen muchas seguridades económicas que antes no tenían, porque aunque sea como pobres, por la beneficencia, al final pueden ir a los médicos. Y luego la gente no es como antes, ni muchísimo menos, ya no hay capitales, ni hay familias católicas grandes, ni hay... Eso todo se ha estropeado ya. Pero, en fin, el empanario, poquito a poco, cae el duro. Pero a nivel de... Yo lo sé, los conventos no están sobrados, algunos desgraciadamente sí, pero la mayoría no están sobrados, pero tampoco están tan justos. ¿Y dónde hay que poner entonces el acento de la pobreza? En vivir muy pobremente, en usar de las cosas como si no fueran mías, en pedir permiso para todo y en escoger lo peor, como dice esta regla. Cada una debe escoger lo peor de la casa, lo peor de la casa. La pobreza supone que tiene que haber falta de las cosas, porque si yo no he hecho cosas en falta, no soy pobre. Si yo no tengo falta de cosas, porque bueno, el Señor lo dispone así, porque gracias a Dios hay todas esas cosas, ¿qué tengo yo que hacer? No aficionarme a eso que uso, ser lo más desprendida posible y en las 1000 ocasiones que se presentan, de escoger, porque no todo te lo dan escogido. Hay veces que muy sutilmente la religiosa puede escoger, pues tírate a lo peor. En el hábito, en la comida, en el trabajo. En el trabajo, el tirarse al trabajo más humilde y el que cuando vaya a hacer la otra el baño que le tocaba se encuentra que ya lo has hecho. Eso es pobreza, escoger lo peor. Y luego, hoy hay una pobreza nueva que antes no la había en los conventos y hay que saberla vivir bien. Y es esta, es la pobreza de personal. Yo supongo que si hubiéramos tenido estos ejercicios aquí en esta casa, que se fundó, el año que viene tendremos que celebrar las bodas de diamante, los 60 años de la fundación. No, 75 no, madre, que fue en el 59. Las de diamante son 60 y las de 75 son de platino, pero las de diamante este año 19 serán las de diamante y tendremos que celebrarlas. 60 años aquí adorada su divina majestad. ¿Cuántas horas? A ver si en un ratito que tengan en una recreación, con una calculadora, multiplican ustedes las horas, por un año y luego por 60. Y cada 4 años, 24 horas más, porque hay un bisiesto. ¿Cuántas horas aquí adorando el Santísimo? Bueno, pues si yo hubiera venido a dar estos ejercicios en el año 65 o 70, que no podría haber venido porque en el 70 estaba yo naciendo, pues a lo mejor hubiera encontrado que estaban achuchadas en esos banquitos y que eran el doble de las que son ahora. Posiblemente eran el doble. Y podían llevar, no muchas más. Pero bueno, si no eran el doble, eran más jóvenes. Y la comunidad podía desarrollar más. La gente no vivía tanto como ahora, por lo tanto no había enfermas tantas en las comunidades. En fin, había otra manera de desarrollar la vida. Las saludes eran más fuertes. Hoy esta gente joven son de pastaflora. Hoy se rompen una uña, mañana se les cae una pestaña y el otro día la ceja se le ha torcido para arriba. Entonces, la pobreza de personal es una cosa muy dolorosa,
porque no se llega. Y yo voy a algunas comunidades que percibo, me da mucha pena, sales de ese convento como con menos paz de la que entraste, porque esas monjas proyectan una inquietud de quien vive permanentemente soliviantada, corriendo. Claro, eso hace que el silencio salga mal parado, el espíritu de oración queda maltrecho y la visión sobrenatural de las cosas está un poquito entre paréntesis. Me gusta porque siempre que les he preguntado aquí, me admira enormemente. Y a veces lo pienso yo cuando estoy en mi casa o en cualquier sitio, aquellas religiosas, esta noche, a tal hora, el Santísimo siempre expuesto. Y la adoración siempre, no se interrumpe de la salida del sol hasta su ocaso. Y cuando les pregunto a veces, ¿pero cómo llegan? No, pues sí, pues bien, no le dan la menor importancia. No le dan importancia, lo consideran como una cosa natural, como si yo les preguntara. A mí me da la impresión de que yo quedo como un tonto cuando les hago esa pregunta, porque es como si les preguntara, ¿y cómo se la arregla usted cada día para respirar? Y usted me diría, pero si es que eso no supone ningún esfuerzo, si es lo nuestro, ya me organizo yo para respirar. No me tengo que organizar, sino que respiro. Bueno, pues la adoración yo veo que en ustedes es lo mismo. Es su vida, es su respiración. Pero a veces, claro, tan importante como la adoración, solo hay una cosa tan importante como la adoración, después de la Santa Misa, que es lo número 1. Pero después solo hay una cosa, las enfermas y las ancianas es tan importante como la adoración. Quiere decirse que son muchas cosas. Luego tienen que trabajar como pobres y hacer los ornamentos, y luego tienen que limpiar, y una tiene que estar en la cocina. Y entonces, me falta tiempo, decimos muchas veces, ¿no? Me falta tiempo. Si el día tuviera 48 horas, pues si el día tuviera 48 horas, primero que no sería un día, que serían 2. Y segundo, que sería pesadísimo porque te acostarías reventada. El día está muy bien que tenga 24 horas y hay muchos días, como estos míos de ahora, que por la tarde me da fiebre, que lo que quisiera será que tuviera 6 o 8 horas menos cada día. El día está bien, todo está bien trazado. Y entonces, lo que tarda la Tierra en dar la vuelta alrededor del Sol, pues ya está, el día. Bien, pues, ¿qué pasa? Que vamos a dar la vuelta en torno sobre sí misma. ¿Qué pasa? Que me falta tiempo, me falta tiempo. Ahora no decimos tanto, madre, va a la despensera o la procuradora o como le llamen, va a la superiora madre, a ver cómo nos las arreglamos para comer. Porque es que había pensado poner tortillas de patatas y faltan huevos o faltan patatas. Vamos, en la guerra se hacían tortillas de patatas sin huevo y sin patatas y se hacían todas esas cosas, ¿eh? Pero, a ver cómo hacemos. Madre, que hay que sustituir las medias de las monjas porque no hago más que zurcirlas y a ver cómo hacemos. Pues tenga, hija, pues se compran. Eso hoy se puede hacer. Como antes no se podía. Y antes se decía, siga usted zurciendo y siga usted echándole harina a la tortilla, a ver si se creen que son patatas. Antes sí, pero ahora lo que se dice es, madre, me falta tiempo, me falta una ayudante en este trabajo. Pues hija mía, como no se la pinte o como no me invente yo un reloj, esa pobreza tiene que ser asumida con mucho gusto, no con resignación, no que no me queda otra. Miren, hijas, yo sufro mucho cuando veo la situación actual de la vida consagrada, sobre todo de la vida contemplativa, porque la otra veces me pregunto si es consagrada o qué es la que es, muchas de las cosas. Pero en fin, la vida contemplativa, que también está muy despistada, también muy mundanizada también. Pero en fin, cuando veo, por ejemplo, congregaciones como esta, una congregación muy pequeñita,
pero que la Iglesia podría tener una fuerza enorme, una fuerza espiritual, si todas son santas, si todas viven su adoración con verdadera vibración de amor a Dios, con verdadero celo por las almas, con un ansia de intercesión y redención unidas al corazón de Jesús en la Eucaristía. La vida de ustedes es santísima. Y yo las miro y veo que van a empezar vísperas y que se han tenido que salir 3 o 4, supongo porque una va a la enferma, otra va a calentar la cena, en fin, que yo estoy muy cómodo ahí en el banco, pero ustedes tienen que hacer sus cosas. Y veo que va la organista, se sienta, le sale un hilito de voz, porque a los 80 no sale más que un hilo, y las otras le siguen como pueden y cantan también. Y miro a Jesús y le digo: Jesús mío, ¿cuánto te tienes que complacer en esta pobreza? Porque el Señor se complace en el pobre. Y el que entra por esas puertas, pues te gustaría ver aquí una especie de coro de benedictinas cantando todo. Pero si el Señor quisiera eso, eso sería así. ¿Por qué es de esta otra manera? Tan pobre, tan limitada, porque el Señor lo ha dispuesto. Miren, la sociedad hoy está podrida. Diré más, está satanizada. Sales a la calle y las chicas de 12 años van vestidas mucho peor que se vestían hasta hace poco las pobres mujeres de la vida. Van vestidas peor. Es un horror. Es Satanás vestido de mujer, como dijo la Virgen a Jacinta de Fátima. Y así entran en las iglesias, y los curas y los obispos no decimos nada. Entonces, de esa sociedad pueden salir vocaciones. Pero a esta iglesia que se está dedicando a coquetear con el mundo y a autodemolerse a sí misma, como dijo Pablo VI, estamos asistiendo a la autodemolición de la iglesia, a esta iglesia pueden venir vocaciones. Pues es muy difícil que ni de la sociedad salgan ni a esta iglesia vengan. Ahora, por otra parte, se pregunta uno, ¿y entonces nuestro Señor deja de llamar? No. El Señor sigue llamando y llama a almas escogidas que quieran buscar la santidad por encima de todo, que quieran inmolarse, que quieran morir, que quieran pulverizarse por la iglesia a través del amor. Y esas almas surgen todavía, una aquí, otra allí. El otro día vino a verme a mí una chica desde Portugal que quería ser carmelita descalza y había estado en un Carmelo que no le satisfacía mucho y que a ver qué hacía y no sé qué. Y yo creo que tiene una vocación de carmelita extraordinaria porque es muy humilde y porque quiere solo Dios, solo Dios, solo Dios. Bueno, pues así a veces te encuentras en algún alma suelta y eso. Si el Señor quisiera, de esas les traería aquí 3 o 4, o 5 o 10. A lo mejor tampoco se las trae porque ustedes no las piden bien o porque no son los santas que deberían y su oración no vale tanto como debería o no hacen penitencia. No sé, penitencia me parece que sí la hacen porque hasta las abuelitas están de rodillas ahí todo el tiempo que pueden en el banco, que a veces me da pena. Tendrían que estar ustedes un poquito menos de rodillas porque se van a estropear las rodillas y va a ser peor. Las jóvenes que aguanten todo lo que puedan, las jóvenes sí. Las mayores están mayores y como estatuas a mí me da mucha devoción. Bueno, quiere decir que ¿qué nos sucede? Que no viene gente, Vienen de los países a donde nosotros fuimos un día a llevarles la fe. Y vienen, se arrancan de su tierra, de su parentela, de sus costumbres, y a veces pues cuesta un poquito por ambas partes, por quienes vienen y por quienes estamos la adaptación, pero apenas se nota, porque cuando hay ganas de servir al Señor y nos queremos entre nosotros, pero esta es la pobreza, y la pobreza va a ser mayor de aquí a unos años. ¿Qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. En Belén eran 3 personas.
y empezó la redención del mundo. De un huevo nace la garza y el árbol de una semilla, de un portal y en un pesebre la redención y la vida. Es buen estilo de empresas providentes y divinas este de sacar las cosas grandes de apariencias chicas, dice Pemán en el Divino Impaciente. En Belén, 3. En el Calvario, media docena mal contada. Y para expandir la Iglesia por el mundo, 12 pescadores más brutos que un arao. Y así son las cosas de Dios. Entonces ustedes abrácense con esta pobreza suya de personal, con esta pobreza humana. Luego está la pobreza del brillo. En nuestra asamblea no hay aristócratas, ni hay grandes según el mundo. Antes todas las comunidades tenían 2 o 3 o 4 personas, una de ellas solía ser la superiora, porque claro, hace mucho que se tenga mundología y capacidad de gestión. Hoy somos todos muy pobrecitos, pero es que salen ustedes de esas puertas para afuera y en el mundo tampoco hay señores. En la religión, en la vida religiosa antes había señoras, pero es porque en el mundo había señores. Y esa religiosa era hija de un gran señor, y en la política había señores, y en la prensa había señores, y en las artes había señores. Ahora, si un viejo de 80 años viene a comulgar en pantalón corto, ¿qué señor va a haber? ¿Quién va a ser un señor? Si el mundo que tenemos ha pegado un bajón tremendo, pues esta es nuestra pobreza, hijas mías. Y ante eso no hay que estar dando cabezazos contra la pared. Hay que aceptar lo que tenemos, con sencillez, con alegría. Y esta es una privación, fruto de la pobreza religiosa también. La pobreza, dice el padre Aldama, es una virtud que nos está clamando siempre al oído. Así vivió tu Señor, así vivió tu Señor, que me falta esto, que necesitaría lo otro, que somos tan pocas como Jesús. ¿Qué instrumental tenía la Santísima Virgen en Nazaret para hacer la comida? Y nuestro Señor en la carpintería, ¿qué instrumental tendría? Y no había agua corriente, no había luz eléctrica. En el monte de las bienaventuranzas y cuando se subía a la barca no tenía un micrófono para que le fuera más fácil. En fin, todo privaciones. Cuando tengan alguna privación, que nunca llegarán a esas, piensen que la pobreza les susurra, así vivió tu Señor. Y entonces no quieran vivir de otro modo. Lo que los pobres son por fuerza, nosotros tenemos que ser de grado, por gusto. Regla 25 y termino. Recuerden todas que según las constituciones no pueden dar, recibir, prestar, cambiar o retener objeto alguno, ni disponer de nada de la casa para sí ni para otras, sin permiso de sus superioras. Esta es una pobreza costosa, la dependencia del superior, de la que es fácil escaparse. Yo cuando doy ejercicios a religiosas de vida activa, a veces cuando han venido a hablar conmigo, les he dicho a algunas, no empiece usted. A mí me da igual lo que me vaya usted a decir, porque vamos a perder el tiempo. Coja usted ese reloj, que se lo han regalado los familiares de un anciano o los padres de un niño al que usted atiende. ¿A que sí? Pues coja el reloj y coja el móvil sobre todo, que es el demonio metido en su bolsillo, y lo lleva las dos cosas a la superiora. Y esos zapatitos y esa bufandita que le gusta ponerse cuando va usted a la ceremonia del obispo a la catedral, que les encantan a las monjas
los accesorios se llaman ahora, bufandas y guantes, y van hechas unos cromos. Pues cuando la congregación va bien se ve la uniformidad externa, que vayan todas igual. Pues coge usted eso, y coge esa pulserita, y coge esas bobadas, y se las lleva usted a la superiora. Y después, si quiere, hablamos de su espíritu. Pero antes no, porque es una tontería. Hay que empezar por ahí. Bueno, pues hay que pasarlo todo por el permiso del superior. Hay que mantener en el alma constantemente la persuasión de que no es nuestro nada de lo que utilizamos y, por tanto, no podemos usar nada sin permiso, porque cada cosa tiene su dueño, que es la comunidad, que es la orden, la congregación. No hagáis caso de quien os hable de otra manera. Vuelve a decir el padre Aldama, como en tantas reglas. No hagáis caso. Porque vuestra vida es vida de entera consagración al amor de Jesucristo. Habéis renunciado a todo, pero os habéis encontrado infinitamente más. El amor de vuestro divino esposo. Y el amor es el único verdaderamente perdurable, fiel y desinteresado. Por eso la renuncia que se hace amorosamente por Dios, en vez de dejar pobre al alma, la hace inmensamente rica. Y lo que empieza siendo una renuncia, acaba siendo una dicha inefable y un tesoro riquísimo. Vale la pena dejarlo todo, vale la pena. Eso nos lo tenemos que repetir muchas veces, en plan de autoconvencernos de que hemos escogido, nos ha sido regalada la mejor parte. Y tenemos que repetirnos, vale la pena esta renuncia, porque el Señor es el lote de mi heredad. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor. Que otros derramen con sus manos las libaciones de dioses extraños. Que otros perfumen sus cabezas con óleos profanos. Yo me he enamorado del más hermoso de los hijos de los hombres y mi carne descansa serena. Me encanta mi heredad. Pidamos a la Virgen, perdonen ustedes porque estoy a medio gas y he estado un poquito menos expresivo en esta plática, pero así descansamos de tanta gansada también, porque lo que importa es la doctrina. Pero estoy a medio gas, lo ha permitido así, estos días darán más fruto los ejercicios. Porque yo anoche estaba para no venir hoy, pero luego me repongo y me rehago y, en fin, nosotros, como dice una obra de teatro que se titula El sol se puso en Flandes, o en Flandes, no se pone eso, no me acuerdo, de Eduardo Marquina, luego lo miraré, cómo es el título de la obra. En Flandes se ha puesto el sol. Y dice esa obra de teatro en un parlamento que tiene el protagonista con la dama, y entonces él hace una acción muy caballerosa, muy llena de nobleza humana, y la dama se queda impresionada y él le contesta: España y yo somos así, señora. Pues eso lo digo yo a ustedes. Nosotros, cuando estamos un poco maluchos, pues no pasa nada, el sentido de la obligación se impone y se repone uno y ya está. España y yo somos así. ¿Qué quieren que les diga? Pues vamos a pedir a la Virgen Santísima que nos dé alma de pobres, corazón de pobres por fuera y por dentro, pobreza actual y espiritual, que yo me goce en mi poquedad, que yo me goce en mi falta de cualidades. Si el Señor hubiera querido hacerte de una inteligencia superdotada, te la hubiera dado. Miren, ese sacerdote que cité el primer día,
y al que yo había oído ponderar tantísimo el directorio del padre Aldama, el venerable don José Rivera, le oí decir una vez esta frase que me viene muchas veces: quejarse es quejarse de Dios. Quejarse de lo que sea. Quejarse es quejarse de Dios. ¡Ay, qué calor, qué calor! Pues si ya Dios quisiera que hiciera menos, bajaría el termómetro. ¡Ay, qué hermana insoportable! Si Dios te la ha puesto ahí para que te santifiques. ¡Ay, qué tonta soy! Que me veo que soy cada día más tonta. Y pues si Dios te ha hecho así, complácete. Tú eres como Dios ha querido que seas. ¡Ay, porque mi familia, porque no tuve padre, porque no tuve madre, porque no me llevaron a la escuela, porque pasé hambre de chica, porque me salió esta nariz así chata, porque me estoy tuerta! Pues si todo es como Dios ha querido, todo está bien. Todo es gracia, decía Santa Teresita. Todo es gracia. A los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Y damos a María que podamos decir como ella, que el Señor hace en nosotros obras grandes porque mira nuestra pequeñez, nuestra humildad, nuestra pobreza.